corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí, tú estás aquí. Aunque mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí, tú estás aquí. 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 Un abrazo muy especial. Nuevamente, Américo Ulabarri te saluda. Espero que estés muy bien. Confiados estamos en el Señor.
a mí me encanta algo que te voy a decir a continuación. Mira que mm, las últimas encuestas o mediciones, por así llamarlo, dicen que en este tiempo de crisis, la gente de las diferentes creencias alrededor del mundo está confiando más. Bueno, la encuesta dice en su Dios, haciendo como una diferencia en que la gente por ahí cree en algo y que se están pues acercando a un nivel de espiritualidad. Vos y yo sabemos que Dios solo hay uno, pero a mí hay algo que me llama la atención de esa encuesta. Se está levantando una espiritualidad en las personas y eso no es negativo al final de la historia. A mí me encanta ver que en medio de este desastre, por así llamarlo, Dios sigue siendo Dios. Y al final la gente cíclicamente se termina acercando a Él. Esto es una bendición, es la verdad. Yo no estoy muy interesado si la gente nunca oraba y ahora que tienen necesidad le buscan. Al final que lo busquen es ganancia. Yo creo que no toca, o sea, no corresponde en este momento colocarse a contemplar si siempre lo habían buscado o si únicamente están buscando a Dios por necesidad. La verdad no interesa si lo buscan por necesidad o si lo buscan por devoción o si lo buscan por lo que sea. El motivo es indiferente acá. Lo que más me agrada del tema es que dicen las últimas mediciones que la gente se está acercando más a Dios y a vos y a mí esto, que hacemos parte de una comunidad de fe, tiene que ponernos muy felices, es la verdad. El encargo siempre va a ser el mismo. Cuidemos a la gente en oración, oremos por las personas que más amamos, porque la mejor manera de uno poder demostrar el amor por las personas que uno dice amar es orar por ellas y cubrirles en oración. Mira, esta pandemia ha dado para todo, ¿no? Y ha dado, por ejemplo, para que muchas personas no tengamos el dinero suficiente para poder eh, regalar cosas, para poder hacer lo que antes hacíamos. Y cuando el dinero escasea, cuando no nos podemos ver de forma presencial porque nos estamos intentando cuidar en nuestras casas por este asunto de la pandemia, la mejor manera que nosotros podemos tener para demostrar el amor que tenemos ante las personas que decimos amar es cubrirlas en oración y orar por ellas. No se les olvide que la oración del justo puede mucho. No estoy intentando decir que vos y yo seamos los más justos del mundo, porque entendemos que esto es por gracia, que es por su favor, pero entendemos que cuando estamos bajo la misericordia del Señor, Dios nos ve con justicia. Por eso Dios no escucha a los amigos de Job. Los amigos de Job, cuando se dan cuenta que se han equivocado, intentan ofrecer un sacrificio a Dios. Y te acordás que Dios dice, yo a ellos no los voy a escuchar. Porque si ellos que han hecho las cosas mal y te han juzgado, intentan levantar una oración delante de mí, yo voy a destruirlos. Tú, que eres el que está justificado por mí, ora por ellos. Segundo ejemplo, Abraham. ¿Recuerdas cuando Dios va a destruir Sodoma y Gomorra? Abraham va e intercede por su sobrino Lot. Y Dios al final termina escuchándolo. ¿Por qué te intento decir esto? Porque los que confían en el Señor son los encargados en la familia de colocar toda la familia delante del Señor. Mientras que les vamos enseñando, no es que tenga que ser una cosa para toda la vida, que únicamente vos tengas que encargarte de la oración de tu casa, no, porque lo ideal es que le enseñes a ellos. Pero lo que te intento decir es que ahora nosotros estamos, por la misericordia y la bondad del Señor, nosotros estamos siendo justificados por Él. Tenemos su favor y su misericordia. Qué bueno sería que lo primero que nosotros hiciéramos en este tiempo en el cual estamos un poco más en casa, que trabajamos unos días sí, otros no, o que estamos literalmente trabajando desde la casa, sea cubrir a nuestros familiares en oración, porque es la mayor satisfacción que puede haber. El cielo se pone de fiesta cuando una persona que necesita de la salvación y la redención se arrepiente y le entrega su vida a Cristo. Entonces, que no se nos olvide que nosotros tenemos una alta responsabilidad y el trabajo es fuerte para poder orar por nuestros familiares. Mira, el texto que Dios nos regala para este tiempo es Juan capítulo 6, en el versículo 22. Te pido por favor amablemente que lo busques en tu casa. Juan capítulo 6, versículo 22. Y el título que Dios nos regala para este tiempo es
¿qué tanta confianza tienes en Dios? Y al final yo creo que predicaciones como estas necesitan sentarnos en la silla donde Dios nos quiere tener sentados. Que no únicamente digamos, sí, yo creo en Dios, porque en la introducción te acabo de decir que ha crecido supuestamente la espiritualidad en el mundo, pero como en Dios es diverso, ¿no? O sea, la gente como que cree en su Dios, es lo que dice la encuesta. Que al final sube la espiritualidad porque dentro de esa encuesta hay personas que sí se han acercado a Dios verdaderamente y no creen que Dios es un ser superior únicamente, sino el dador de vida. Y eso también nos conviene. Pero entonces, ¿qué tanta confianza tienes en Dios? Es el título que Dios nos regala para hoy y vamos a tener dos orientaciones o dos puntos de predicación a través de Juan capítulo 6 del versículo 22 en adelante. La palabra del Señor dice a la letra: el día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que el Señor Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberías junto al lugar donde había comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando pues la gente vio que el Señor Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando al Señor Jesús. Y hallándole al otro lado del mar le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Juan 6:26. Respondiendo el Señor Jesús les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondiendo el Señor Jesús les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. El Señor Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. El Señor Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. No tendrá sed jamás. Mira, yo tuve una experiencia en los Estados Unidos en el año 2016. Llevamos a nuestra hija para su tratamiento y, y esto me da mucha nostalgia, en serio, porque primero porque nosotros somos privilegiados y no hemos querido entenderlo. Te das cuenta que siempre que nosotros entramos a los baños públicos, la recomendación es: lávate las manos con abundante agua. Y en el año 2016 yo estoy en los Estados Unidos y entro a un baño público y hay una persona que es del continente africano. Ay, hombre, yo no volví a leer esa historia. O sea, yo Juan 6 no lo leo normal después de esto que te voy a contar. Y resulta que entramos a un baño. Estamos perdón, estamos en el hospital donde es tratada mi hija en los Estados Unidos, ¿cierto? Entonces entramos a un baño público y hay una persona del continente africano. Y hay un letrero y en inglés dice: por favor, lavar las manos con abundante agua. Y yo veo que la persona del continente africano se queda, o sea, pues estamos así enfrente del espejo, yo me estoy lavando mis manos aquí y él se está lavando las manos allí, pero él no se empieza a lavar las manos, sino que se queda pendiente del letrero que está arriba, que dice: por favor, lavar sus manos con jabón y con abundante agua. Entonces yo me quedé mirándolo. Entonces llegó un punto que era
inevitable, perdón, pero soy un poco curioso, no chismoso, ojo con eso. Entonces yo le pregunto a él, ¿por qué te quedas mirando el letrero? Y la respuesta de él fue muy sencilla, pero a mí me chocó el corazón. La respuesta de él fue, porque nosotros en África tenemos regiones en las cuales no hay agua. Y aquí en América, él lo dijo así, y aquí en América el agua es desperdiciada. Los países que cuentan con agua no saben el tesoro que tienen, porque en África no tenemos agua. Hermano, si usted más o menos me conoce como creo que usted más o menos me conoce, pues sabe que yo de ese baño salí muy confrontado por el Señor porque nosotros de vez en cuando no somos conscientes de lo mucho que tenemos en la parte material contándote esta historia, pero en la parte no material, en la parte espiritual, nosotros no somos conscientes que el Señor Jesús para nosotros es el pan de vida y que nosotros a través de la creencia en Él no tendremos hambre ni sed jamás. Y qué texto tan preciso, porque en este momento en el cual incluso la comida hasta escasea por este asunto de la pandemia, Dios ha prometido que no vamos a tener hambre ni sed jamás. Perdón la introducción tan larga, pero esa historia necesitaba contarla y quizá si usted va a ver esta predicación el día de hoy y usted me vuelve a escuchar predicando de Juan capítulo 6 quizá en un año, 2 años o 3 años, no se enoje si yo le cuento la misma historia, porque a partir de ahí yo Juan 6 lo he leído, pues los evangelios es lo que generalmente uno más lee, ¿cierto? Pero mira que esta historia en particular fue una historia que Dios utilizó para poder hablar a mi corazón y decirme, primero, valoren lo que ustedes tienen, porque hay gente que no tiene lo que ustedes tienen aún en medio de la pandemia. Y lo segundo es reafirmar que si nosotros creemos en Él, no tendremos hambre ni sed jamás, aun cuando estamos en pandemia. Y esa es la promesa con la cual Dios quiere iniciar esta predicación, porque el asunto es creer en Él, no tener la cuenta llena. El asunto es entender que Él es el pan de vida. Mira, 2 apreciaciones acerca de qué tanta confianza tienes en Dios. Vamos a hacerlo a través de una pregunta y a través de una afirmación, ¿ok? 2 puntos de predicación. El primer punto de predicación está a manera de pregunta. Y la pregunta es, ¿qué pasaría si no hubiese pan y favores de parte de Dios en tu vida? ¿Qué pasaría? Porque bien es conocido que nosotros somos un poco más dados a exaltar la labor de Dios y a contar testimonios y decir que Dios es maravilloso cuando todo nos está saliendo bien. Pero la pregunta es, cuando las cosas no te salen muy bien, ¿cuál es el pensamiento de Dios? Cuando no hay pan y favores, ¿qué piensas de Dios? Es el primer punto de predicación. Juan 6:26 dice, respondió el Señor Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis pan y os saciasteis. El Señor Jesús les está reprochando que ellos no lo buscan por su esencia de las señales de salvación que Él ha dado, sino que lo buscan porque Él les dio de comer. Mira, literalmente, hermanos, por andar pendiente de los panes y los favores que Cristo nos pueda hacer, es que no le buscamos en esencia verdadera. Por andar buscando únicamente que Él nos solucione los problemas, es que Él no es encontrado por nosotros. Él dice, búsquenme. Desde el Antiguo Testamento, yo recuerdo un texto maravilloso en Isaías 55, que quizá no lo recuerdo a la letra, pero Él dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle entre tanto que esté cercano. Dios siempre ha tenido la intención que nosotros le busquemos. Pero nosotros no buscamos a Dios por su esencia, por lo divino que Él es, por el agradecimiento que le tenemos. Seamos honestos y conscientes en algo. Nosotros casi siempre buscamos a Dios porque estamos apretados en algo, porque
Mírame el lenguaje, porque estamos apretados en algo, ¿ok? Porque tenemos ciertas dificultades. Casi siempre estamos buscando a Dios porque necesitamos algo de Él, no porque queremos agradecerle. Y es algo muy sencillo y voy a explicarlo con esto para no demorarte mucho. Si Dios nos hizo a nosotros a su imagen y semejanza, es porque nosotros tenemos algunos sentimientos quizás cercanos a lo que Él pueda sentir. Y si a usted le fastidia que únicamente lo busquen para pedirle favores, y si a usted le fastidia que únicamente lo busquen cuando necesitan algo de usted, ¿cómo cree que se siente Dios cuando usted y yo únicamente le buscamos para pedirle favores? Porque si somos hechos a la imagen y semejanza de Dios, te aseguro que algo muy parecido a lo que usted y yo sentimos cuando, pero es que únicamente me buscan para pedirme favores, eso algunas veces fastidia. No debería ser así, porque nosotros estamos para poderle servir a la gente, pero si hablamos de corazón, algunas veces nos fastidia que únicamente nos busquen para pedirnos favores. Dios siente quizá lo mismo. Mira, Mateo 6:33, ustedes lo recuerdan, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Nosotros no podemos ser una iglesia que únicamente busque a Dios para pedirle la añadidura. Porque de hecho la definición de la palabra añadidura dice qué tanta importancia tiene el reino de Dios y qué tanta importancia tiene la añadidura. No seamos una iglesia de añadidura, seamos una iglesia del reino. Personalmente te digo, no seas una persona que únicamente busca a Dios para pedirle favores, para poderse quedar con la añadidura. Estas cosas vienen solas por el ciclo natural de la vida, porque Él prometió que te iba a bendecir. ¿Qué es lo que te intento decir? Trata de buscar a Dios por lo que Él es en esencia. Mira, la escasez es un excelente tiempo para saber qué haríamos nosotros si no hubiesen panes y favores. Aquí hay una pregunta que yo casi siempre la voy a hacer y, hombre, y es una pregunta que yo creo que choca un poco, confronta un poco, pero es necesaria. ¿Qué tan cerca quieres estar de Dios? En este caso puntual, ¿qué tan cerca quieres estar del Señor Jesús? Porque hay un ejemplo maravilloso que el Señor Jesús nos dejó y que nosotros muchas veces no entendemos muy bien. La pregunta sería la siguiente. ¿Cuántos favores le hizo el Señor Jesús a los discípulos que tenía cerca? A estos 12. Si nosotros exceptuamos la sanidad de la suegra de Pedro, que este no es un favor directamente a Pedro, sino a ella como sierva de Jesucristo, vos y yo podemos definir que el Señor Jesús a los discípulos que tenía muy cerca no les hizo favores. Me explico. El Señor Jesús sanaba con su sombra cuando le tocaban el manto, le hacía favor a gente hasta extranjera, samaritanos, a la mujer arriba, junto al Mediterráneo, a la mujer sirofenicia, arriba, le hizo un favor, recuerda la que toca el manto. O sea, mira, el Señor Jesús fue experto en hacer milagros hasta involuntarios. Porque Él estaba mirando hacia el frente, tocaron su manto en la parte de atrás y la persona quedó sana de un flujo de sangre. O sea, hasta sin intención hacía favores. Pero a los discípulos el Señor Jesús no les hizo ningún favor. Paréntesis, el favor más grande fue salvarlos, ¿no? Pero estamos hablando de los favores físicos, tangibles y materiales. El Señor Jesús no le hizo ningún favor a sus discípulos más cercanos. Y la pregunta que yo te hago es, ¿qué tan cerca querés estar del Señor Jesús? Porque los que están muy cerca al Señor Jesús no le siguen por sus favores, porque de hecho a los 12 no les hizo ningún milagro, ningún favor les hizo. Los que están más cerca del Señor Jesús no le siguen por sus milagros, por el pan y por las señales. Los que están más cerca al Señor Jesús le siguen por lo que Él es en esencia. El Señor Jesús no le hizo ningún milagro a los 12 que estaban con Él, porque estos 12 tenían que seguirle por otra cosa, no por lo que Él daba y proporcionaba. Reitero la pregunta. ¿Qué tan cerca querés estar del Señor Jesús? Porque en el tiempo de escasez, donde las cosas no estén muy fluidas, tu fe no tiene que echar para atrás y no tienes que quejarte, sino que tienes que continuar siguiéndole por amor. No por tu sanidad, porque no importa si Él te sana o no. No por tu dinero en la cuenta, porque no importa si Él te prospera o no. Usted y yo sabemos que esto está implícitamente metido en el paquete de la bendición. Pero lo que te intento decir
es que al final no importa mucho los favores que Él te haga, importa mucho tu esencia a través de seguirle. ¿Por qué nosotros buscamos a Dios? ¿Nosotros buscamos a Dios por los favores o por lo que Él es en esencia? Con esa pregunta quiero dejarte el primer punto de predicación. ¿Qué pasaría si no hubiera pan y favores? Y lo segundo que muestra el texto bíblico es que tu oración muestra cuál es tu intención. Tu oración muestra cuál es tu intención. Juan 6:27 dice de la siguiente manera: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Eso hay que leerlo nuevamente, ¿ok? Trabajad por la comida trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios, el Padre. Él es quien nos da la comida, literalmente. Es Él. ¿Cómo no hablar de Mateo capítulo 6? Hoy tengo muy enlazado a Juan 6 y a Mateo capítulo 6. En el texto anterior leímos Mateo 6:33, de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y Mateo 6:19 y 20 dice algo. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan. Sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan. Yo voy a intentar explicarte a mi manera, quizá este segundo punto de predicación, de que tu oración muestra literalmente tu intención o muestra para qué estás trabajando cuando estás orando. Aquí está mi cuadernito de mis devocionales. Aquí está. Y yo hago el devocional anotando. Soy hijo de profesora. Esto no... Bueno, todo el mundo yo creo que lo hace, pero ahora utilizamos más el dispositivo móvil. Pero a mí literalmente se me queda más así, ¿ok? Pues yo tengo un cuadernito, un poquitico grande, es necesario. y justamente los devocionales de la semana antepasada me dieron un resultado revisando un texto en Mateo capítulo 6, donde nosotros entendemos que está el Padre Nuestro, para llamarlo de alguna manera, ¿no? Porque está Jesús y el ayuno, Jesús y la oración, y Jesús y las limosnas. Y nosotros entendemos en Mateo capítulo 6, y yo creo que Dios, a través de la vida del Señor Jesús, quiso equilibrar nuestra manera de orar para que nuestras oraciones muestren una buena intención. Mira, el Padre Nuestro, por llamarlo de alguna manera, porque algunos van a escuchar, eso no es ningún Padre Nuestro, pero lo conocemos como el Padre Nuestro coloquialmente. Entonces, para que nos entendamos, dejémoslo en Padre Nuestro. El Padre Nuestro muestra 5 facetas o 5 direcciones en las cuales, nosotros deberíamos dirigir la oración. Lucas muestra el mismo texto y Lucas muestra una verdad. Lucas dice, fueron los discípulos quienes le pidieron al Señor Jesús que les enseñara a orar. O sea, la oración de Mateo capítulo 6, cuando en Lucas se plantea la misma oración, son los discípulos quienes le piden al Señor Jesús que les enseñe a orar. Y el Señor Jesús les dice, y vosotros oraréis así, Padre nuestro que en el cielo estás, y usted recuerda toda la oración. Pero el Señor Jesús parte este Padre Nuestro, por decirlo de alguna manera, en 5 facetas o en 5 etapas que nosotros estamos descuidando. Aquí yo lo tengo escrito en mi cuadernito en la parte de abajo. El Padre Nuestro, o la oración que nosotros hagamos ante Dios, entendiendo de que tus oraciones demuestran tu intención, que es el segundo punto de predicación, dicen que el Padre Nuestro, Mateo 6, tiene 5 facetas o 5 ingredientes que no pueden faltar en tu oración. La primera es la exaltación. Padre nuestro que en el cielo estás, santificado es tu nombre. Voluntad. Hágase tu voluntad, así en el cielo, así también en la tierra. Provisión. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdón.
Perdona nuestras deudas y nuestras culpas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y protección, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. ¿Te das cuenta que el Padre Nuestro, como lo conocemos coloquialmente, tiene exaltación, voluntad, provisión, perdón y protección? Pero te das cuenta que nosotros casi siempre tenemos la de la mitad, que es provisión, porque nuestras oraciones se han convertido únicamente en pedirle provisión al Señor. Y lo que, bueno, no estoy predicando de Mateo capítulo 6, pero lo que muestra esta línea es que ninguna de las 4 finales se ejecutan si no hay exaltación a su nombre. Si Dios no ve el reconocimiento del pueblo como Él, que es quien provee todas las cosas para nuestra vida, no hay un resultado. Palabras más, palabras menos. Si no hay exaltación, no vas a trabajar bajo su voluntad, no vas a obtener provisión, no vas a obtener el perdón y no vas a tener protección. ¿Te das cuenta que nosotros casi siempre nuestras oraciones últimamente están en la provisión y más en esta época de pandemia? Cuando lo que Dios quiere es que nosotros le reconozcamos como Dios y de ahí todas las cosas fluyen. ¿Te acordás Éxodo 20 y Deuteronomio capítulo 5? Que es lo que conocemos como los 10 mandamientos o el decálogo. ¿Qué dice el primer mandamiento? ¿Te das cuenta que tiene que ver con la exaltación y el reconocimiento de Él? Tanto Antiguo y Nuevo Testamento te hablan exactamente de lo mismo. Si no hay un reconocimiento y exaltación de nosotros como hijos de Dios, de lo que Él es para nosotros, nada va a fluir en nuestra vida. Y qué pena, pero allí lo dice, no tendrás dioses ajenos aparte de mí. O sea, yo soy el único Dios, adórame y reconóceme. De ahí para adelante, te mejoro tu vida. Pero si primero me reconoces y me exaltas. ¿Qué te intento decir con esto? Si nosotros partimos en puntos porcentuales, estos 5 ingredientes, podemos tener como resultado que del 100% de lo que es la oración, el 20% es de exaltación, el 20% es de voluntad, el 20% es de provisión, el 20% es de perdón y el 20% es de protección. ¿Por qué no empezar a hacerlo de esta manera para que nuestra vida mejore? Y para nosotros mostrar que nuestra oración muestra de qué estamos hechos. Porque la intención se muestra en nuestra oración. Y qué feo es, o no qué feo, yo creo que la manera no adecuada es únicamente pedirle a Dios cosas. Dios, ayúdame. Dios, sáname. Y claro, en tu oración tiene que estar esto. Tampoco estamos diciendo que no hay que pedirle cosas al Señor. Pero ¿sabes qué te intento decir? Que tenemos que distribuir un poco más la oración. Y qué bueno sería que nosotros tomáramos la posición del Señor Jesús, que lo que hizo fue llevarnos en una parte de manera cíclica a enseñarnos a orar. ¿Te das cuenta que cosas tan sencillas como la oración también tiene su proceso? La oración, el Señor Jesús dijo, exalten primero al Padre, pídanle por su voluntad, pídanle por su provisión, pídanle por su perdón y pídanle por su protección. Yo de todo corazón espero que a partir de esta enseñanza nuestra manera de orar cambie. Y si usted tiene que devolver un poquito la prédica y volver a este momento específico para poderse grabar las palabritas exaltación, voluntad, provisión, perdón y protección, devuelva un poco el video y grábese esas palabras. Y te vas a dar cuenta que en el momento en que estés orando, esas palabras van a estar intrínsecamente o implícitamente metidas en tu oración. A Dios se le adora y de ahí todas las cosas fluyen. Nosotros muchas veces ni hablamos de las características divinas que el Señor tiene, sino que nos arrodillamos y de una vez, Señor, necesito que me sanes, Señor, necesito que me escuches, Señor. Y yo creo que Dios dice, pero mira estos atrevidos. Yo creo que es como cuando vos llegas a una oficina y decís, muy buenos días, caballero, o muy buenos días, señorita. Es como la entrada. No, aquí nosotros muchas veces nos metemos de una, Señor, siento que no puedo más, ayúdame. Y Dios dice, muchachos, primero exalten mi nombre. Si el nombre de Dios es exaltado, todas las cosas vienen a continuación. Que nunca se vaya la exaltación de nuestra boca, porque nuestra oración sí muestra cuál es nuestra verdadera intención. Hablando, amada iglesia, de qué tanta confianza tienes en Dios, hoy Dios nos ha instruido en 2 cosas.
piensa muy bien qué pasaría si no hubiesen panes y favores, y piensa un poco en que tu oración sí muestra verdaderamente cuál es tu intención. O sea, en este segundo punto de predicación, vos tenés que evaluarte y decir, bueno, la oración, la última oración que yo hice, tuvo exaltación, tuvo voluntad, tuvo provisión, tuvo perdón y tuvo protección. Si esa oración no tuvo estos 5, no te sientas mal, porque la predicación tampoco se hace para criticarte. La oración se hace para instruirte y para poderte enseñar. Que de aquí en adelante, amados, ustedes que nos están viendo en este momento, tengan la capacidad de orar con estos 5 ingredientes y se van a dar cuenta que sus vidas les va a cambiar. Fuerte abrazo, que Dios les bendiga y les cuide siempre.